Hay criminales que saben exactamente lo que hacen. Y otros que viven en una realidad completamente distinta. Richard Chase pertenece al segundo grupo, y la naturaleza tan horrorosa de sus actos lo convirtieron en el peor caso de canibalismo que he investigado. Richard Trenton Chase Jr. nació el 23 de mayo de 1950 en el condado de Santa Clara, California, hijo de un especialista en computación llamado Richard Trenton Chase Sr. y una maestra llamada Beatrice. Cuando tenía 3 años, su familia se mudó a Sacramento. Richard se volvió muy popular y querido por sus compañeros y maestros. Fue un Boy Scout y campeón de béisbol de ligas menores. La infancia de Chase parecería casi ideal si no fuera por las constantes peleas entre sus estrictos y disciplinarios padres. A los 2 años, su padre lo obligaba a comer hasta vomitar, y con frecuencia lo sacudía violentamente o lo arrojaba contra la pared mientras lloraba. Mientras crecía, Chase comenzó a torturar y mutilar gatos desde los 10 años, escalando a pájaros, conejos y perros. Cuando Chase estaba en 9º grado, sus padres se separaron y su madre los llevó a Los Ángeles desde Sacramento. Su padre los siguió después de 8 días y trajo de vuelta a Richard hasta la reconciliación de los padres 4 meses después. En la escuela secundaria, Chase fue descrito como popular a pesar de que había comenzado a desarrollar alcoholismo y hábitos de consumo de drogas. Salió con varias chicas, y su última relación duró 1 año antes de terminar por su disfunción eréctil. Esto destrozó a Richard, quien culpaba de su impotencia la falta de sangre, lo que presumiblemente podría solucionarse consumiendo la sangre de los animales. Si bien logró graduarse de la preparatoria, Chase era apático sobre su futuro y aún obsesionado con su disfunción eréctil, decidió visitar a un psiquiatra, quien le dijo que su impotencia se debía a una ira reprimida. Este psiquiatra sospechaba que Chase estaba mentalmente enfermo, pero no tan grave como para requerir intervención. El verdadero infierno comenzó en los siguientes años de su vida. Desde los 18 años, Chase mostró hipocondría extrema, creía que su corazón se detenía, que su sangre se convertía en polvo, que alguien le había robado su arteria pulmonar o que sus huesos craneales se movían. Escuchaba voces, hablaba solo y se aislaba. En 1975, Chase fue ingresado en un hospital psiquiátrico, donde recibió el apodo de Drácula por agarrar pájaros, morderles la cabeza, succionarles la sangre del cuello y desechar sus cuerpos. En 1976 fue hospitalizado después de inyectarse sangre de conejo y sufrir una posterior intoxicación sanguínea, antes de ser dado de alta. Desafortunadamente, su madre lo dejaría de medicar, argumentando que era innecesario, haciendo que sus síntomas empeoraran. Sus delirios eran totales, creía que rayos de la muerte de ovnis le quitaban la sangre, que su madre lo envenenaba con jabón, y que solo la sangre humana fresca y órganos lo mantendría vivo. La ola de crímenes de Richard Chase comenzó el 29 de diciembre de 1977 cuando disparó a Ambrose Griffin, de 51 años, un ingeniero y padre de 2 hijos. Griffin estaba descargando comestibles afuera de su casa cuando Richard, desde un auto en movimiento, le disparó espontáneamente 2 veces. Murió desangrado por una herida de bala en el pecho. 2 semanas después intentó entrar a otra casa, pero se fue porque las puertas estaban cerradas. Esto para él significaba que no era bienvenido, mientras que las puertas abiertas eran una invitación a entrar. Luego, Chase fue perseguido de la propiedad de una pareja después de allanar la habitación de su bebé y orinar en la cama y la ropa del niño. El 23 de enero de 1978, Teresa Walling, una joven de 22 años embarazada de 3 meses, salió a sacar la basura cuando Richard irrumpió en su casa. Le disparó 1 vez en la mano y 2 veces en la cabeza. Luego arrastró el cuerpo a su cama y abusó de él mientras lo apuñalaba simultáneamente con un cuchillo de carnicero. Luego la abrió y sustrajo al feto junto a varios órganos mientras recogía su sangre con un balde, llevó la sangre al baño para ducharse con ella, después se la bebió usando un envase de yogur para finalmente introducir excrementos de perro en la boca de Walling. El 27 de enero de 1978, cometió su último crimen en casa de Evelyn Mirot, de 38 años, en la cual también se encontraba su hijo Jason de 6 años y su sobrino David de tan solo 1 año, así como Daniel James Meredith de 52 años, un amigo de la familia que se encontraba de visita. Evelyn tomaba un baño mientras Daniel cuidaba a los niños.
Chase irrumpió en la casa y le disparó a Daniel y a David en la cabeza en el pasillo delantero antes de tomar las llaves de su auto y su billetera. Luego siguió a Jason, quien había huido hacia el dormitorio de su madre. Chase le disparó 2 veces en la cabeza, como lo había hecho con Daniel y David. Luego se dirigió a donde estaba Evelyn, a quien le disparó 1 vez en la cabeza. La arrastró hasta el dormitorio donde había acabado con el pequeño Jason. Realizó varios cortes en su espalda y cuello, para beber de las heridas mientras abusaba de su cuerpo. Luego recuperó el cuerpo de David, para abrirle el cráneo en el baño. Su cerebro había salido del cráneo y caído sobre la superficie de la bañera. Chase consumió parte de este, antes de recoger algunos de los órganos de Evelyn. En ese momento, una niña del vecindario quien buscaba a Jason para jugar llamó a la puerta. Esto sorprendió a Chase, haciéndolo huir con el auto de Daniel. La niña se lo contó a un vecino, quien luego entró a la casa para encontrar la horrible escena en la casa Mirot. Chase dejó una huella de zapato perfecta y huellas de manos por toda la casa, lo que facilitó a los investigadores rastrearlo. Mientras tanto, Chase se había llevado el cuerpo del pequeño David a su casa, donde continuó destrozándolo y bebiendo su sangre. Desde el crimen contra Wallin, los agentes del FBI habían determinado que el perpetrador probablemente vivía solo, también era probable que fuera solitario, alto, desnutrido, antihigiénico y sufriera de una enfermedad mental. Los investigadores encontraron el registro de una pistola semiautomática calibre 22, vendida en diciembre de 1977 a cierto Richard Chase. Confiados en que habían encontrado al asesino, se dirigieron a su apartamento. Llamaron a la puerta sin obtener respuesta. Luego esperaron calladamente en secreto a que Chase saliera de su apartamento. Su ropa estaba manchada de sangre, al igual que sus zapatos, junto con la pistola semiautomática calibre 22 que tenía en su poder. Luego encontraron la billetera de Daniel Meredith en su bolsillo trasero, junto con un par de guantes de látex. Llevaba una caja con él que contenía papel y trapos manchados de sangre. Lo llevaron a la estación para una confesión. Chase solo admitió haber acabado con perros, pero negó rotundamente cualquier participación en los crímenes. Sin embargo, el contenido de su apartamento decía lo contrario, todo estaba manchado de sangre, desde los utensilios hasta los vasos. En la cocina, encontraron varios fragmentos de huesos, platos en el refrigerador con partes del cuerpo, vísceras de animales envueltas en papel aluminio, una licuadora manchada de sangre que olía a podrido, el cerebro del pequeño David en un recipiente Tupperware junto con sus partes del cuerpo en una envoltura de plástico. Varias fechas marcadas como hoy, con las fechas iniciales marcadas como los días que cometió los crímenes. Varios collares de mascotas, y diagramas de libros de texto de ciencia que representan la anatomía humana. Su juicio empezó en enero de 1979 y duró meses. La defensa alegó insanidad por esquizofrenia paranoide grave y pidió que fuera juzgado por homicidio en segundo grado o cadena perpetua. Pero psiquiatras del estado lo declararon legalmente cuerdo al momento de los crímenes, sabía que matar era malo, pero lo hacía por necesidad delirante. El jurado, tras solo 5 horas, lo encontró culpable de 6 cargos de asesinato en primer grado. El 8 de mayo, Richard Trenton Chase fue condenado a muerte en la cámara de gas. El agente del FBI Robert Ressler relata recuerdos de Chase llenándose los bolsillos de macarrones para demostrar que la prisión estaba conspirando para envenenarlo, continuamente solicitaba una pistola de radar para detener a los ovnis que, según él, querían juzgarlo por sus asesinatos, y clamaba que se había visto obligado a matar porque de lo contrario habría muerto. En Navidad de 1980, Richard Chase había juntado en secreto suficientes antidepresivos para una sobredosis, y fue encontrado sin vida al día siguiente en su litera de la prisión. Evidentemente, varios reclusos habían estado animando a Chase a quitarse la vida, supuestamente demasiado temerosos para acabar con él ellos mismos. Tenía 30 años. El caso de Richard Chase es un recordatorio brutal de la importancia de la atención a la salud mental. No todos los pacientes de esquizofrenia son violentos. Pero cuando no hay apoyo sistemático y no se le da la atención necesaria a los pacientes, el horror es inminente. ¿Crees que merecía la pena de muerte o un internamiento eterno? Déjame tu opinión en comentarios. Si el vídeo te pareció interesante, dale like, suscríbete y activa la campanita para más casos como este. Recuerda, si tú o alguien cercano lucha con la salud mental, busca ayuda profesional ya. Gracias por ver. Y cuídense.
Nos vemos en el próximo.